Hola queridos hermanos, gracias al Señor por este nuevo aniversario de la iglesia. Entre las vivencias que tuvimos mientras estuvimos ahí en la congregación, queremos contar una de las tantas victorias que Dios nos dio. Entre los años 1970 y 80, la iglesia fue objeto de una demanda por ruidos molestos, hecha por un abogado que vivía donde hoy es el jardín. Estaba enojado con la iglesia. Logró que el juez ordenara que hiciésemos trabajos innecesarios en el templo. Nos hacía denuncias en la municipalidad infundadas, nos golpeaba la pared mientras teníamos los cultos, en los horarios de culto, y hasta se quejaba porque nuestros chicos andaban corriendo por su vereda y muchas otras cosas más que nos volvían realmente locos. La congregación oraba y ayunaba por este tema, por esta espina, pero nos llevó un tiempo hasta que el Señor obrara. Un buen día apareció un cartel de venta de la casa y el abogado había dado orden a la inmobiliaria de que no vendiera a la iglesia. Pero como el Señor tiene sus recursos, apareció un tercero que compró la propiedad, la transfirió a la Confederación, que luego la puso como patrimonio de nuestra iglesia. El Señor había preparado un banquete para su pueblo en presencia de sus angustiadores. Por este tipo de experiencia podemos confiar en este Dios nuestro que nos ama y nos da lo que necesitamos en el momento oportuno. En 1972 yo vine por primera vez a la Iglesia Rey Jesús. Alguien me había regalado una Biblia y me dio un folleto con la dirección de varias iglesias. Entonces yo pregunté y me dijeron que esta era la que me quedaba más cerca y vine porque había cosas que no entendía en la Biblia. Y cuando yo entro en el templo, vine sola. Y cuando entro en el templo, por primera vez yo sentí la presencia del Señor. Yo dije, para mí Dios está aquí, yo lo sentí. Y una chica muy simpática, que era Liliana del Corno, se acercó a mí con muchas sonrisitas, me hizo sentar al lado de ella. Estaba predicando el pastor Daniel Flores, que era seminarista en ese tiempo. Y bueno, me acuerdo de ellos que me atendieron tan bien. El pastor me había contestado algunas preguntas y a partir de ahí yo me enamoré de la iglesia y yo venía a todas las reuniones. Y yo quería servir al Señor como que lo serví en lo que pude como ayudante de maestra de niños y otras tareas más. Y por eso doy gracias a Dios. Y después, como 10 años más tarde, yo hice un curso del APEN y empezamos a trabajar con chicos del barrio, una horita feliz, con la colaboración de algunas chicas. Y yo me acuerdo de ese tiempo tan feliz, tan hermoso, porque a mí me gustaban mucho los niños. Y lo que más recuerdo, lo más emotivo para mí fue cuando cantamos una canción de Navidad para esa fiesta con 19 niños de la horita feliz. Y después vestimos a los chiquitos, los más chiquitos los vestimos de angelito. Y los chiquitos salimos con los chiquitos a repartir tratados a la gente, invitando a las reuniones, y la gente nos miraba admirados de ver esos angelitos tan preciosos. Llegamos a Rey Jesús en el año 1978. Ya va a ser 42 años que estamos acá. Y les queríamos comentar un poco cómo eran los cultos en aquellos años.
Era algo especial cada domingo porque el vecino de la casa lindera golpeaba durante toda la reunión con un martillo la pared medianera. Entonces era algo ensordecedor, era muy difícil escuchar al predicador. Este vecino vivía con su mamá y con el hermano. En esos días, en esos años, la mamá fallece y, bueno, por la sucesión deciden vender la casa. Como el vecino odiaba tanto a la iglesia, le encargó a la inmobiliaria que se le ofreciera a cualquier persona menos a la iglesia. No se imaginan ustedes la sorpresa el día que se concretó la operación de compraventa, cuando tuvo que firmar y el comprador era la iglesia, porque Dios le dio la vivienda, Dios le dio la casa a la iglesia. Y hicimos un culto al domingo siguiente, un culto de gratitud al Señor por lo que nos había dado, y un hermano se paró en la congregación y leyó este versículo en Eclesiastés 2:26. En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Así que toda la gloria para el Señor y la casa para nosotros. Dios les bendice. Nací en el Rey Jesús. Ahora, ¿cómo seleccionar una vivencia que sea relevante? El estudio de la palabra de Dios que enseñaron mis padres, maestros y pastores fueron vivencias esenciales que marcaron mi niñez y mi juventud. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida fueron la mejor decisión que he tomado, porque fue Jesús el que no solo me dio vida eterna, sino el que me ayudó a afrontar las decisiones y circunstancias difíciles que tuve que afrontar en la vida, como el cáncer. Ahora, ¿cómo olvidar los campamentos y los congresos? Hoy quiero recordar uno, Congreso Nacional Bautista, Rosario, 1993. Todos los jóvenes de todas las provincias íbamos a Rosario. Cada iglesia llevaba su propio distintivo y su bandera. Nuestro distintivo era este. Ahora, las banderas, solo Dios sabe dónde están. Lo que sí te puedo decir es que fueron banderas de victoria, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Me acuerdo que el primer día que fuimos a conocer la iglesia, volvíamos del jardín con mi mamá y muy amablemente Gilda nos saludó y nos hizo sentir muy bien, y desde ese día seguimos yendo a la iglesia. Mi primera experiencia en lo que en su momento era la iglesia dominical, me recibieron tirándome de la calecita. Hoy en día esa persona es mi amiga y lo recordamos y nos reímos mucho. Es una anécdota que quedó para la historia. Doy gracias a Dios por la iglesia del Rey Jesús, donde conocí amigos, familia y a mi actual marido, con el cual estamos felices de ser parte de esta familia. Algo que me acuerdo de cuando era chico, que era muy terrible, demasiado terrible. Creo que la mayoría de los que capaz están viendo este video tienen un gran, no sé si un grato recuerdo o un mejor, no. Era muy terrible, y lo voy a contar esto porque capaz alguno se acuerda y dice, ah, fuiste vos. Nada, un día haciendo mis travesuras de cuando era niño, como ya les dije, nací prácticamente en la iglesia, sabía dónde estaba el tablero de las luces para apagar el templo. Y bueno, yo estaba ahí corriendo, tac, 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 y se me ocurrió, no sé, ahora no digo que es la brillante porque fue una idea malísima, no lo hagan en sus casas, no lo hagan en sus iglesias. Apagué todo, dejé a plena congregación a oscuras y claramente salí corriendo y creo que no me agarraron y no me descubrieron hasta el día de hoy. Nada, eso es una pequeña anécdota que quería contarles en estos 107 años de la Iglesia del Rey Jesús. Y nada, claramente Dios ha tocado mi corazón. Ya saben cómo soy ahora, en mis 30 años, cómo soy. Y nada, pero bueno, travesuras de niños. Recuerdo cuando comenzaba el grupo de jóvenes, allá por el 2004,
Recuerdo de que habíamos hecho una bandera con los que estábamos en ese momento en el equipo. Entre ellos estaba Sandra Ortiz y compartíamos juntos el ministerio y este lanzamiento también. Y me acuerdo que queríamos despegar una bandera, y cuando resulta que estaba como muy trabada la bandera, ¿no? Y no salía, y estábamos todos esperando que la bandera caiga para saber cuál era el nombre del grupo de jóvenes, del ministerio de jóvenes. Obvio, nosotros ya sabíamos, pero los demás chicos querían ver cuál era, y era como toda una emoción en ese momento de saber el nombre de la bandera. Y no salía hasta que uno se colgó así y la tiró y cayó la bandera, y bueno, y ahí decía Renacidos. Y la verdad que eso fue un momento que marcó un poco nuestras vidas, porque ese día fue como un comienzo de algo que Dios hizo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, con un montón de jóvenes que pasaron por la iglesia, que aprendieron de Dios, y ahora por ahí algunos hasta están en otros lados, o algunos casados con sus familias. Y recuerdo ese momento como una anécdota muy, muy divertido y muy lindo también a la vez. Bueno, a mí me toca contar una anécdota divertida. Fue en un campamento de jóvenes, no me acuerdo realmente cuándo fue el año. Sí, bueno, estábamos en el campamento y había 3 jóvenes que estaban convidando un mate para todos aquellos que querían participar. ¿Cuál es lo extraño de esto? Nada. Lo llamativo fue que estos 3 personajes no eran muy de tomar mate, pero bueno, se reveló el secreto cuando ellos dijeron qué es lo que había en el termo, ¿no? Aparte del agua, encontramos esto. Una media de fútbol, recién habían terminado de un partido de fútbol, y algo también que, ustedes se van a dar cuenta qué es. Todos quedaron, aquellos que participaron del mate quedaron, como seguramente ustedes, y provocó muchas risas en aquellos que no tomamos o no fuimos partida de esa cebada de mate. La moraleja de esto: ojo en los campamentos, fíjense en quién les ceba el mate, y sobre todo el contenido del agua en el termo. Ellos lo llamaron mate de cal. Ustedes sacarán las conclusiones por qué. Saludos a aquellos que hicieron esta travesura, seguramente se acordarán. Nos reímos por muchos tiempos. Nosotros empezamos nuestra historia en el Rey Jesús en el año 2000, donde me bauticé y donde empecé a ir a la iglesia. Fechas hay un montón, pero bueno, con la más importante es en el 2006, en donde nos conocimos con Yani. En 2007 nos pusimos de novio y en el 2010 nos casamos, que son las fechas más puntuales. Más allá de eso, también tenemos unas fechas importantes que son en el 2014 y en el 2017. Fechas en las que presentamos a nuestros 2 hijos a Dios. Lo hicimos en la iglesia del Rey Jesús, a Joaquín y a Benjamín, y por eso podemos decir que la iglesia del Rey Jesús es muy importante para nosotros. En el año 2007, las mujeres de la iglesia organizamos un campamento, para el cual fui asignada directora. Tuve la feliz idea de llevar entre mis cosas una campanita, porque pensé que sería importante para convocarlas para las diferentes actividades y además despertar a las más dormilonas por la mañana. En fin, llegó el primer día y a las 8 en punto suena la campanita, y en el desayuno encuentro que caritas raras, miradas amenazadoras, y yo digo, ¿qué estará pasando acá? Pero no le di demasiada importancia. Así que al día siguiente, nuevamente con mi campanita paso por los cuartos, y desde dentro de los cuartos empiezo a escuchar frases como: Mirta, cortala con esa campanita, Mirta, nos tenés hartas con esa campanita. Y finalmente llegó la frase más amenazadora: Mirta, vas a perder esa campanita. Definitivamente la perdí. Por varias veces estuve pidiendo que me la devuelvan y nunca me la daban. Un domingo, volviendo a casa, después de la reunión, abro la cartera y dentro de mi cartera encuentro la campanita con una frase que decía: prohibido volver a usar en campamentos femeninos. Hermanas, gracias por devolverme la campanita. 2011
fue la fecha en donde decidimos que iba a venir a estudiar a Argentina. Por lo que entonces decidimos hacer un viaje exploratorio y entre las cosas que teníamos en lista para hacer era buscar una iglesia. Orábamos antes, desde la primera vez que estaba la idea siquiera de mudarme, y la respuesta del Señor ocurrió de la manera más inesperada, en donde el domingo en la mañana empezamos a googlear a qué iglesia ir y la primera que apareció en internet fue el Rey Jesús. Decidimos ir y desde la primera vez que entré pude sentirme parte y pude sentir que ese era el lugar en donde Dios quería que estuviese. Iglesia, ustedes son una respuesta de parte de Dios. La anécdota que quiero compartir con ustedes es la vez que adolescentes y jóvenes organizaron una noche de talentos y con mis amigas tuvimos la oportunidad de bailar. Nos divertimos mucho y la pasamos muy bien y todos nos aplaudieron y nos felicitaron. Y doy gracias a Dios porque en ese momento me sentí parte de la iglesia. Bueno, lo que más me gustó de la iglesia que hicimos es lo de Navidad, explicarles a la gente que no sabía, explicarles qué hacían, qué era hacer eso, Navidad, qué era Navidad. Nací en la iglesia del Rey Jesús y lo que más me divierto es ir a la escuela bíblica, Pequeños Gigantes, me divierto con mis amigos y aprendo de Jesús. Entre el Rey Jesús, la verdad que no tengo palabras para agradecer todas las cosas que ha hecho por mi familia, por mí, por todos. La verdad que Dios se manifestó de una manera en mi familia y en mí, que estoy muy agradecido por todas las cosas que pasaron desde que entré a esa iglesia. La verdad que muchas gracias y son 107 años, así que a celebrar y a disfrutar. Ya que estás, 107 años del Rey Jesús. 107, el Rey Jesús. 107 años, 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 Rey Jesús.